Okay, hello everybody, be very welcome. Hola a todos, bienvenidos. This is going to be our space. Este va a ser nuestro espacio for speaking about conditionals. Ahora para hablar sobre los condicionales del inglés. We have actually in English, de hecho, en inglés tenemos cuatro condicionales. And I'm going to explain each of them durante estas semanas que vienen. Vamos a explicar todos los cuatro condicionales. Some of the possibilities, we can mention algunas de las posibilidades que podemos dar a conocer cuando estamos refiriéndonos a este condicional. And all the way, y en todo caso, most of the examples, tantos ejemplos como más podamos, so we can adapt them. En todo caso, podemos adaptarlos a nuestra cotidianidad. So to start, we have to distinguish. Así que para empezar, debemos distinguir four conditionals, cuatro condicionales. Zero is the one, or the first we have to call zero conditional. Y sí, es extraño que el primero de los condicionales se llame cero, pero esto se refiere a la gramática que tiene. La gramática que tiene ahora la vamos a presentar, va con el mismo tiempo, presente simple, y como no hay cambios, entonces se le ha dado este nombre, zero conditional, condicional cero. Sin embargo, hay otros tres, and we're going to consider zero conditional, first conditional, primer condicional, right? Second conditional, second conditional, and of course, y desde luego, third conditional. Así, cada uno de ellos tiene una función y además cada uno de ellos tiene una característica gramatical. Todos los condicionales en inglés tienen dos partes, of course. They have if clause, tiene una parte que es un if clause, es que es la causa, ¿no? And they have main clause y tienen una consecuencia o una clause principal, right? So it goes then here, we're going to distinguish two parts. En todos ellos, en los cuatro condicionales, vamos a encontrar esas dos partes. La diferencia gramatical que vamos a encontrar y el sentido que tiene cada uno de estos condicionales es el que orienta precisamente de qué se trata cada uno y cómo los vamos a utilizar. Así entonces, when we speak, for example, about zero conditional, cuando nos referimos al condicional cero, it goes about obvious observations. Cuando ustedes hagan una observación que consideren obvia, lo más probable es que se refieran al condicional cero. Un ejemplo del español, si llueve, no salgo. So, come on. Of course. Yeah. So it goes, it's evident. So that is the obvious observation, es la observación obvia. Ahora vamos a hacer algunos ejemplos, vamos a analizar la gramática, right? Y es en el que nos vamos a enfocar hoy, precisamente. First conditional, el primer condicional, it refers a plan for the future. Es usualmente un plan para el futuro. So, con el primer condicional yo puedo indicar que haré algo si viajaré este fin de semana si me pagan, right? O tan pronto como llegue a casa, haré tal cosa. Entonces, el primer condicional funciona por lo general para planes para el futuro. Second conditional. El segundo condicional entonces se refiere a algo hipotético. We're going to consider here this is hypothetical. Hypothetical moments, as we say, si me ganara la lotería, compraría un Ferrari, right? Entonces ese plan hipotético es el que vamos a considerar en el segundo condicional y desde luego tiene características específicas en inglés también. En the third conditional y el tercer condicional, it refers something we can consider a sorrow. Sorrow se entiende o se traduce del inglés al español como arrepentimiento, pero no siempre funciona como un arrepentimiento, sino aquellas cosas que ustedes consideren que pudieron haber sido diferentes, incluso si sus efectos son negativos o positivos. Si hubiese estudiado tal cosa, me habría desempeñado como, ¿right? Si hubiese estudiado derecho, habría sido un buen abogado, pero no significa que esté arrepentido de la carrera actual. Entonces, sorrow no se traduce directamente como en el diccionario cuando dice arrepentimiento, sino aquello que se considera como un plan B, como un universo paralelo, ¿m? Si lo quieren ver así. Ok, entonces concentrémonos en el de hoy. Zero conditional. Y los demás los vamos a explicar después en los otros videos. Bien. So, for the zero conditional, para el cero condicional y de hecho para todos los cuatro, tenemos esas dos partes. Cause, algo a lo que podemos llamar causa, que algunas gramáticas llaman if clause, ¿no? And consequence, y consecuencia. We can say here consequence, que algunas gramáticas llaman main clause o cláusula principal, right? Estas dos partes, en una observación obvia, as a zero conditional, como un condicional cero, they're going to be present, present. Tendrán la gramática del presente, right? Presente como causa, ¿no? Present, presente como consecuencia, ¿no?
¿no? A partir de allí podemos distinguir entonces que lo que la otra persona ha dicho cabe dentro de un zero conditional, right? Pero muy importante también es decir que no hay exámenes internacionales que les digan a ustedes, clasifique las siguientes frases, cuál es cero condicional, cuál es primero, cuál es segundo. No, absolutely. Sino que dentro del uso, ustedes decidirán si necesitan el zero condicional o los demás, right? Depending on the idea of your discourse, dependiendo de la idea de su discurso, right? So it goes here then. Entonces así las cosas, present para la causa, present para la consecuencia, ¿no? ¿No? Y así, cuando hagamos un ejemplo, we're going to have here example gratia. If it rains, si llueve, rains, utilizamos la gramática del presente simple. Para quienes han seguido los videos anteriores, recordarán que el presente simple en tercera persona utiliza ese en el verbo principal. Quienes no lo sepan aún todavía, pues pueden recordar alguno de estos videos, pueden revisar alguno de estos videos que están en este mismo canal explicando el presente simple. So it goes, if it rains, si llueve. Tercera persona lleva ese. Coma, obligatoria la coma, right? Hmm, Si llueve, no salgo. I don't go out. Nuevamente con la gramática que el presente simple implica para una negación. So it goes, auxiliar do o auxiliar does, dependiendo de que sea tercera persona. Y la negación, not. Desde luego es posible decir do not, ¿ya? No problem, no difference, no hay diferencia. Pero es the most common, pero es lo más común decir don't. If it rains, I don't go out. Si llueve, no salgo, right? Ese es entonces un condicional cero que está presente en español también. Y claro, si utilizamos cualquiera de estos dos, so it was present, present, y necesitamos hacer negaciones, preguntas, afirmaciones, etcétera, dentro de la primera parte, if clause, podemos dar una afirmación o una negación. Y dentro de la segunda parte, podemos hacer las afirmaciones, las negaciones o las preguntas, right? Esto lo resalto porque en inglés es imposible hacer preguntas con la primera parte. En cambio, en español sí. En español es posible. Esto porque nosotros en español tenemos algo que se llama objeto tácito. Entonces, sabemos de qué hablamos sin que lo digamos directamente. Eso es el objeto tácito. Y yo puedo decir, por ejemplo, ¿y si voy? Entonces, estoy preguntando con la partícula sí y se entiende. La persona quiere saber si hay algún problema si va. En cambio, en inglés no. Es imposible decir, and if I go, la persona no va a entender. So, tendremos que utilizar todo. Así que la pregunta estará en la segunda parte. Is there any problem? If I go, is there any problem? Y si voy, ¿hay algún problema? Right? Por eso las traducciones de todas las películas, series, etcétera, notamos que las frases son más largas de lo que uno diría en español. Uno no lo expresa así cuando ve una película, uno dice, yo no hablo así. Right? But it is just because of that. Es justamente por eso. Porque el inglés se traduce literalmente al español y pues quedan las frases más extensas, ¿no? Pero nosotros en Colombia, por ejemplo, para todos los acentos de Colombia, no necesitamos hacer esto tan largo porque tenemos el objeto tácito. Y si llueve, entonces la otra persona dice, ah, no, no voy, right? Objeto tácito, viene implícito en lo que ya se dijo. So, well, all of this, todo esto entonces para representar el hecho de que si ustedes quieren hacer una pregunta, so it has to be this way. Así sería, por ejemplo, um, if you get paid, si te pagan, right? Do you buy the tickets? ¿Compras las boletas? Right? Entonces noten que la estructura de pregunta está en la segunda parte, en la consecuencia, ¿no? Even if you want to start by the consequence, incluso si ustedes quieren hacer primero la consecuencia y después la causa, ¿no? No es posible, right? Actually, you can say, ¿no? For example, do you buy the tickets? Tú compras los tiquetes, tú compras las boletas si te pagan, right? If you get paid. Y claro, aunque el símbolo de la pregunta esté al final, right? La estructura de la pregunta está en la consecuencia. Do you buy the tickets? ¿Compras los tiquetes? ¿Compras los tiquetes? ¿Compras los boletos y te pagan? And that is the point. Y ese es el punto. A partir de ahí, everybody, todos, the main idea is you start memorizing verbs. Es que ustedes empiecen a memorizar verbos. Porque claro, dentro de esta estructura pueden utilizar y pueden decir todo lo que necesiten sobre cualquier otra acción que consideren an obvious observation, una observación obvia.
The most important, lo más importante es que mantengan la secuencia de presente presente, right? Now then, having clarified this, habiendo aclarado esto, right? It is very common, as you say, obvious observation, you replace if, es muy probable que reemplacen if por la partícula when, right? En algún momento consideré decir esto que voy a explicar en otro video, pero pues pienso que es demasiado, es extender mucho algo que podemos explicar ahora en apenas unos minutos y que sé que podemos anotar y de donde van a surgir muchas preguntas que espero estén en los comentarios o me lleven a mis clases, ¿right? Pero en todo caso, ustedes pueden cambiar el if por la partícula when, que literalmente al español significa cuando, ¿right? Claro, una observación obvia, por ejemplo, dentro de un condicional presente presente o un zero conditional, es decir que cuando pasa tal cosa, yo hago tal otra. Por ejemplo, when it rains, cuando llueve, otra vez, no sé, hoy tengo la obsesión de que llueva. When it rains, I sleep. Yo duermo, right? O, for example, I like sleeping. ¿Ya? Me gusta dormir cuando llueve. Cuando llueve, me gusta dormir. When it rains, I like sleeping. Entonces noten que aquí está el presente, it rains, y el presente, I like. ¿Ya? Todo aquello entonces que sea cotidiano y que les requiera a ustedes una rutina, por ejemplo, puede ir con when. So, si, for example, when I get paid, cuando me pagan, right? When I get paid, I travel, viajo, right? Siempre que me pagan, viajo, right? So it goes just like, when I get paid, I travel. Entonces va dentro de lo que podemos considerar una observación obvia, because it goes present present, porque va presente presente. Bien, esta ha sido una explicación del condicional cero, zero conditional, right? Dentro de las semanas que vienen, así como lo comentaba y como lo comenté en el canal de Instagram, voy a seguir subiendo videos de los otros condicionales. La idea principal es que hayan muchas preguntas. So you please ask lots of questions. Por favor, hagan muchas preguntas. It could be, for example, in the comments, puede ser en los comentarios. It could be directly by Instagram. Puede ser directamente en Instagram o si estoy en la clase con ustedes, well, ask in the classroom. Pregunten en las clases. So, well, really thank you everybody. Muchas gracias a todos. Hope you have enjoyed this space. Espero les haya gustado este espacio. Bye bye then. Hasta pronto.